Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre irrigación de aparato reproductor masculino y vamos a trabajar de una manera muy esquemática. Cuando nosotros hablamos de la irrigación, a mi mente, a mi mente tiene que venir lo siguiente, sobre todo aparato reproductor masculino, que es un tema muy importante y muy irrigado. Nosotros tenemos a una arteria de grueso calibre, que es nuestra aorta, en este caso la aorta abdominal, y vamos a tener como referencia unas arterias. Estas arterias van a ser las arterias renales. ¿Y por qué me van a servir como referencias? Porque debajo de las arterias renales van a salir unas arterias que van a ir, en el caso del varón, para el testículo y en el caso de la mujer, para los ovarios. Entonces son las arterias testiculares u ováricas, o también conocidas como arterias gonadales, que emergen debajo de las arterias renales. Obviamente a rama de la aorta, ¿no? Aorta abdominal. La aorta abdominal se divide en ilíacas. Y estas ilíacas son las ilíacas comunes. ¿A qué nivel? Obviamente común derecha y común izquierda. ¿A qué nivel la aorta se divide en comunes? A nivel del disco intervertebral de L4 o L5, o algunos consideran el cuerpo del L5. Las ilíacas comunes se dividen a nivel del estrecho superior de la pelvis en una ilíaca externa y en una ilíaca interna. Una ilíaca interna y una ilíaca externa. Cuando hablamos de irrigación de aparato reproductor masculino, yo voy a coger tres ramitas de la ilíaca interna. Una arteria, que es la arteria umbilical, que va a dar una rama, que es la arteria deferencial para el conducto deferente. Asimismo, una arteria, que es la arteria pudenda interna, la arteria pudenda interna, y otra arteria que es la arteria rectal o hemorroidal media. ¿Ok? Entonces estas tres arterias me van a servir para tener un concepto claro de qué estructuras voy a irrigar. Y con respecto a la ilíaca externa me va a dar, bueno, la continuación en la misma dirección es la arteria femoral. ¿Ok? La arteria femoral. La arteria femoral me va a dar una rama y esta rama me va a servir para la irrigación del escroto. Y esta arteria van a ser las arterias escrotales, ramas de las arterias femorales. Pero ¿cuáles van a ser esas arterias escrotales? La arteria pudenda externa. La arteria pudenda externa, rama de la femoral. Y la arteria ilíaca externa va a emitir una arteria muy superficial. Y esta arteria es la arteria epigástrica inferior. Arteria epigástrica inferior. Esta arteria epigástrica inferior es muy importante porque me va a emitir una arteria que va a irrigar el cordón espermático y el músculo que se encarga de elevar los testículos, el músculo cremáster. Entonces acá vamos a tener la arteria cremastérica. Entonces, estas arterias son las más relevantes para poder hablar de irrigación del aparato reproductor masculino. Masculino. Entonces, necesito ubicarme anatómicamente. Recuerden que esto es un esquema. Acá nosotros vamos a tener al testículo. Este es el testículo. Acá nosotros tenemos el epidídimo, lo ponemos por acá, el epidídimo, ¿ok? Y cuando hablamos de epidídimo tenemos que pensar en su cabeza, en su cuerpo y en su cola. Por el epidídimo transcurre un conducto que es el conducto epididimario, y luego del conducto epididimario voy a tener este conducto, que es el conducto deferente. Deferente. El conducto deferente va a pasar por este conducto, que es el conducto inguinal, y lo ponemos por acá, el conducto inguinal. ¿Ok? Y como todos sabemos, el conducto inguinal tiene este anillo, que es el anillo inguinal superficial, formado por la aponeurosis del oblicuo externo, y el anillo inguinal profundo, formado por el tendón, por las aponeurosis del tendón conjunto, que viene a ser el músculo transverso
más el oblicuo interno. ¿Ok? Entonces el conducto deferente va a pasar de inferior a superior y de medial por el anillo inguinal superficial, de medial a lateral hacia el anillo inguinal profundo. Toma una curvatura en una dirección medial y se dirige ¿a dónde? Se dirige a la vejiga. ¿Ok? En la vejiga va a perforar la vejiga y se va a juntar por un conducto. Acá nosotros tenemos estas estructuras que son las vesículas seminales, y las vesículas seminales tienen un conducto. Y este es el conducto de la vesícula seminal. Cuando se junta el conducto deferente más el conducto de la vesícula seminal, me forman este conducto, que es el conducto eyaculador. El conducto eyaculador termina en la uretra, acá nosotros tenemos la uretra, pero en la uretra prostática, básicamente en el utrículo prostático, la uretra prostática. Y en la parte inferior nosotros tenemos a nuestro pene, el glande, y acá vamos a tener la uretra que va a atravesar por el pene, que va a ser la uretra membranosa o cavernosa. La uretra membranosa. Hay que recordar que la uretra tiene 4 porciones muy importantes: la porción intramural, la porción prostática, la porción membranosa y la porción esponjosa. Muy bien. Entonces, acá estamos reconociendo la anatomía del aparato reproductor masculino. Acá vamos a tomar como referencia estas estructuras. Nosotros vamos a tener a la aorta con la división en la común, ilíaca común del otro lado. Y acá voy a tener la división de la ilíaca externa, que no la vamos a coger, pero sí vamos a coger la ilíaca interna. Hay que recordar, y vuelvo a explicar, esto es un esquema que nos va a servir para ubicarnos y sobre todo recordar la irrigación de nuestro aparato reproductor masculino. Entonces acá tenemos nuestra ilíaca interna. Ok. Entonces, la arteria ilíaca interna nos va a brindar diferentes arterias y una de ellas es la arteria, excelente, la arteria pudenda interna. Nuestra arteria pudenda interna, acá la vamos a tomar como referencia, y acá vamos a poner la pudenda interna. Excelente. Arteria pudenda interna. La arteria pudenda interna es una rama parietal. Ojo, una rama parietal de la ilíaca interna. Y esta pudenda interna se va a caracterizar por la irrigación a nivel del pene. La arteria pudenda interna, la rama más importante de la pudenda interna, es una arteria que se va a ir a la región dorsal del pene. Entonces, esta arteria que se va al dorso del pene se llama arteria dorsal del pene. Arteria dorsal del pene. Ok. Entonces, esta arteria dorsal del pene va a emitir ramas que se van a profundizar. Y estas ramas que se profundizan vienen a ser las arterias profundas del pene. Profundas del pene. Y estas arterias profundas del pene, en su terminación, acá nosotros tenemos la arteria profunda del pene ya que ha perforado, ¿okay? Y va a terminar en arterias en forma espiralada, en forma heliciana. Y vamos a tener, por último, las arterias helicianas, o también denominadas las arterias espiraladas. ¿Ok? Ramas de la arteria pudenda interna. Además, la arteria pudenda interna
va a dar una irrigación al bulbo del pene. Y como va a irrigar el bulbo del pene, vamos a poner arterias para el bulbo del pene, también va a brindar una irrigación a las glándulas bulbouretrales, ¿ok? Que son también conocidas como las válvulas de, ya lo pondrán en los comentarios, ¿no? Muy bien, entonces esas son las ramas de la arteria pudenda interna y como también entran en contacto con la uretra, van a emitir arterias uretrales. Entonces, la arteria pudenda interna tiene nuestra rama dorsal del pene, de esta emergen las profundas del pene y de las profundas las espiraladas o las ilicianas. Asimismo, las arterias del bulbo del pene para irrigar también las glándulas bulbouretrales y las arterias uretrales. Eso con referencia a la arteria pudenda interna. Así como tenemos una arteria pudenda interna, también vamos a tener la arteria umbilical. Y acá nosotros estamos teniendo un corte de la arteria umbilical. ¿Ok? Ahora, la arteria umbilical va a emitir una arteria muy importante. Y esta arteria, que le vamos a hacer con un color más claro, va a acompañar, va a irrigar y va a acompañar en todo su recorrido a este conducto, denominado el conducto deferente. Se acompaña en todo su recorrido al conducto deferente. Y para terminar, entonces, ¿cómo se denomina esta arteria? Esta arteria viene a llamarse la arteria del conducto deferente o también denominado arteria deferencial. ¿Ok? Arteria deferencial. O también llamado arteria vesico-deferencial. Ok, arteria vesico-deferencial. Acompaña todo el conducto deferente para culminar irrigando, ojo con esto, para culminar irrigando el polo inferior del testículo y la cola del epidídimo. Entonces, sus ramas, va a emitir ramas terminales para el polo inferior del testículo y también para ramas para la cola del epidídimo. Con respecto a la arteria deferencial. ¿Sí? Y por último, vamos a tener a la arteria, vamos a hacer por acá, vamos a poner por acá también rama, que vamos a hacer otra ilíaca interna para que puedas, otra ilíaca interna, vamos a cerrar la externa, hacemos la interna, ok, ya. Y la otra rama de la ilíaca interna que nos interesaba, ya hemos visto pudenda y hemos visto umbilical, es la arteria rectal media, ¿no? Entonces, rama es nuestra arteria rectal media. Y acá le ponemos rectal media. Okay. La rectal media va a emitir diferentes ramas. Una rama para la vesícula seminal. Una rama para la próstata. ¿Ok? Y una rama también para el conducto deferente. Entonces, la rectal media o hemorroidal media tiene ramas prostáticas, tiene ramas vesicales para la vesícula seminal y tiene también ramas deferenciales para el conducto deferente. Pero sobre todo la rectal media nos ayuda a la irrigación de la vesícula seminal. ¿Okay? Si
te llegaran a preguntar, la pudenda interna como dato extra también emite ramas para la próstata, ¿ok? Entonces también emite ramas prostáticas. Ya. Su recorrido por ahí da una que otra ramita a la pudenda interna, ¿ok? Ramas prostáticas. Ya, lo tenemos. Excelente. Entonces, hacemos un recordatorio. La arteria umbilical, rama de la ilíaca interna, obviamente de la región visceral, del tronco anterior. Emite la arteria deferencial o arteria del conducto deferente o arteria vésico-deferencial. Pasa esta arteria, si es muy diferente al conducto, ingresa por el anillo inguinal profundo y sale por el anillo inguinal superficial. Le acompaña todo el conducto deferente y las ramas terminales son para la cola del epidídimo y para el polo inferior del testículo. Asimismo, la rama rectal media o hemorroidal media, que emite ramas para el conducto deferente, ramas vesicales y ramas prostáticas. Hay que recordar que la rectal media, su irrigación principal, se va hacia el recto, la región media, el tercio medio del recto. Eso con respecto a la irrigación, acá le vamos a poner. Hemos visto las ramas de la ilíaca interna. Ramas de la ilíaca interna. Común, aorta. Ok. Muy bien. Entonces acá vamos a hablar de la aorta. Acá está la aorta. Y vamos a esquematizar la aorta debajo de la arteria renal. En este caso nosotros tenemos a la arteria gonadal. Gonadal, en este caso la arteria testicular. La arteria gonadal viene a formar parte, tiene tres porciones, la porción lumbar, la porción pélvica y la porción que pertenece al cordón espermático y va a descender, y esta arteria va a irrigar el polo inferior o la cola del epidídimo y también va a irrigar todo el borde superior del epidídimo. Y se va a profundizar para poder irrigar el testículo. Esta arteria gonadal viene a ser la arteria testicular. ¿Ok? Arteria testicular. Dato importante de esta arteria gonadal es que es rama directa de nuestra aorta. ¿Ok? Nuestra arteria gonadal o testicular. Importante, ¿por qué? Porque va a formar arcos a nivel del testículo. ¿Ok? Arcos a nivel del testículo. Y nosotros tenemos a otra arteria. Atentos con esto. Tenemos a la arteria, acá vamos a cortar y vamos a poner a la ilíaca externa. ¿Okay? Esta viene a ser la ilíaca externa. Y la ilíaca externa termina como arteria femoral. ¿Ok? Y la arteria femoral va a dar una arteria que va a irrigar el escroto, que es las envolturas que recubren al testículo, la bolsa escrotal. Y esta bolsa está irrigada por ramas escrotales. ¿De quién? De la arteria pudenda externa. Y la arteria pudenda externa, rama de la arteria femoral. ¿Ok? Lo tenemos. Asimismo, de la ilíaca externa va a salir nuestra arteria epigástrica, la epigástrica inferior. Y de la epigástrica inferior va a emerger mi arteria cremastérica.
que va a irrigar el cremaster y también acompaña al músculo en toda su extensión. Y acá vamos a tener a la arteria cremastérica. ¿Y la arteria cremastérica rama de quién? Básicamente rama de nuestra epigástrica inferior y esta de la ilíaca externa. Entonces acá hemos visto las ramas de la ilíaca externa y nuestra arteria testicular. Dato clave. ¿Ok? No es lo mismo decir conducto deferente. El conducto deferente, este conducto, que es el conducto deferente, proviene de un conducto que se encuentra en el epidídimo, que es el conducto epididimario. ¿Ok? El conducto deferente, acá lo vamos a poner, el conducto deferente, este conducto, forma parte, acá vamos a poner el conducto deferente, ¿ok? Forma parte de un cordón, ¿ok? Y este cordón viene a llamarse el cordón espermático. Y este cordón espermático contiene a diferentes arterias, como la arteria testicular, en este caso la gonadal, y nuestra arteria cremastérica. Asimismo, como pasa el conducto deferente, también va a contener a nuestra arteria deferencial del conducto deferente. ¿Sí? ¿Qué ocurre con este conducto deferente? Para que tengas una idea. ¿Qué pasa por este? ¿Qué contiene el cordón espermático? El cordón espermático, acá lo vamos a poner, atentos con esto, y lo vamos a poner de anterior a posterior, o sea, de superficial a profundo. Y como límite vamos a tener acá al conducto deferente. ¿Ok? El conducto deferente. Obviamente protegiendo el conducto deferente a la arteria, y acá tenemos a la arteria del conducto deferente. Arteria del conducto deferente. La arteria que se encuentra más profunda, más posterior, es la arteria cremastérica. ¿Ok? Arteria cremastérica. Y más superficial, la arteria más superficial es la arteria testicular. Así como tenemos la arteria testicular, vamos a tener la vena testicular. Pero algunos libros consideran a la vena testicular y otros libros a las ramas que van a irse a la vena testicular. Y acá nosotros tenemos el plexo venoso pampiniforme. Y cuando tenemos una dilatación del plexo venoso pampiniforme dentro del cordón espermático, nosotros vamos a tener lo que conocemos como varicoceles. ¿Qué es la varicocele? Es la dilatación del plexo venoso pampiniforme y estos drenan a la vena testicular. ¿Voy a tener nervios? Sí, también tengo nervios, pero nervios más profundos. Va a ser la rama genital del génito femoral y el ilio inguinal. Dos nervios muy importantes que los tenemos posterior al conducto deferente. Atentos con esto, y las fascias que recubren el cordón espermático va a ser mi músculo cremaster. Voy a tener la fascia espermática interna y la fascia espermática externa. La fascia espermática externa proviene del... ¿De dónde proviene la fascia espermática externa? Del oblicuo externo. El músculo cremaster proviene del oblicuo interno y la fascia espermática interna proviene de la fascia transversalis. El único músculo que no se prolonga a escroto es el músculo transverso. Entonces, dato clave, el cremaster
el cremaster, la fascia espermática externa y la fascia espermática interna recubren a todo el cordón espermático en toda su extensión. ¿Ok? El cremaster proviene del oblicuo interno, la fascia espermática externa del oblicuo externo y la fascia espermática interna del fascia transversalis. ¿Qué contiene el cordón espermático? De superficial a profundo, todo lo que hemos visto. Tu docente siempre te suele preguntar, ¿de dónde proviene esta arteria? Y tú ya vas a tener el concepto claro. Ahora, las pepitas. Lo más preguntado, siempre, en todas las universidades, las pepas, lo más preguntado. Siempre suelen preguntar por la irrigación del testículo. ¿Y por qué? Porque arriba del testículo, en su parte, en toda su extensión superior del testículo, vamos a tener un arco. Y este arco se va a denominar el arco. Excelente, doctores. ¿Cómo se va a llamar ese arco? Supra, como está superior, supra epididimario. Y el arco supraepididimario se forma por la arteria del conducto deferente, la arteria deferencial, y la arteria que proviene directamente de la aorta, la arteria testicular. ¿Ok? Y en el polo inferior del epidídimo, vamos a tener a la arteria testicular, vamos a tener a la arteria del conducto deferente y vamos a tener que acompañe en toda su extensión a la arteria del músculo cremaster. Entonces tenemos tres arterias: la arteria cremastérica, la arteria testicular y la arteria del conducto deferente. Y estas en el polo inferior del testículo forman, y muy preguntado, una asa anastomótica. Y esta asa anastomótica se denomina de Harrison. Muy bien. Muy preguntada. La asa anastomótica, conformada por la arteria cremastérica, la arteria testicular y la arteria del conducto deferente. ¿De dónde proviene cada arteria? Ya lo tenemos. Excelente. ¿Hasta ahí alguna duda? Yo creo que no. Si te suelen preguntar, ¿quién refuerza? Vamos a tener a la ilíaca interna. Ilíaca interna. ¿Quién refuerza a la irrigación de la vesícula seminal y de la próstata? Nosotros vamos a tener rama de la ilíaca interna, una arteria, que es la arteria vesical inferior. Y la vesical inferior irriga a la vesícula seminal e irriga a la próstata. Ese es el refuerzo de nuestra arteria ilíaca interna para irrigar a las glándulas anexas del aparato reproductor masculino. Entonces, teniendo todo esto, hemos culminado la irrigación de aparato reproductor masculino. Preguntas que me van a responder en los comentarios. Las arterias que irrigan la próstata. 1, esta es la primera pregunta, la arteria que irriga la próstata. Y 2, las arterias que irrigan la vesícula seminal. Entonces, ya te estoy dando un apoyo con respecto a la vesical inferior,
Por acá también tienes que ver a la pudenda con sus ramas y también tienes que ver a la rectal media con sus ramas. La arteria umbilical tal vez dé o tal vez no dé. Muy bien. Entonces, doctores, no se olviden en suscribirse y compartir con sus compañeros sobre todo este tema muy importante. Terminamos.